Vénganse para acá que va a estar muy interesante el video. Gracias de verdad a quienes vean este video, gracias a quienes lo vean, gracias a quienes lo difunden, gracias a quienes comentan, y los comentarios vertidos en este video son única y solamente responsabilidad de la persona que los está emitiendo. O sea, hace su servidora Yas Bustamante emitiendo sus comentarios al respecto. Y es un tema que ya se ha abordado en otras ocasiones, ya lo hemos abordado en otras plataformas, pero es muy pertinente abordarlo ahora, que es el tema de personas drag queens, personas que se caracterizan con ese alter ego de la hiperfeminización llamado el arte drag queen, leyendo cuentos a niñas y a niños. Y esto ha desatado una nueva polémica hablando al respecto en la Ciudad de México, porque a pocos días de conmemorarse el Día del Niño o de festejarse, que es un día donde se festeja a las niñas y a los niños en México, el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura impulsan para atender el tema del eje de la transversalidad respecto a la no discriminación y respecto a quitar todos estos estigmas a priori referentes a las disidencias sexuales. Invitan a personas drag queens para que lean cuentos a niñas y a niños en la Glorieta de los Insurgentes, por ahí muy cerca, en un local en la ciudad capital, ¿no? En México. Y ustedes dirán, bueno, pues van a leerle cuentos. ¿Qué tiene de relevante eso? Que personas caracterizadas en un alter ego hiperfeminizado acudan a leer cuentos. Pues desde una narrativa racional y desde una narrativa consciente, pues no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que personajes drag queens lean cuentos. Al contrario, están enseñándoles que el hecho de que como se ve a una persona no define a una persona. El hecho de cómo tú te veas no te define, no quiere decir que no seas una persona culta, no quiere decir que no seas una persona con principios, no quiere decir que no seas una persona con valores por el hecho de vestirte y expresarte con ese alter ego, en este caso como drag queen. Eso no determina tu calidad humana, eso no determina tus valores y principios. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué salió? Pues lo mismo que ocurrió en Monterrey en 2019. Hablando de México, porque esto ha ocurrido y sigue ocurriendo y está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, en Austria, que hubo algunas manifestaciones, y hace poco también ocurrió en Estados Unidos y sigue ocurriendo ataques contra personas drag queens que en Estados Unidos ya se fueron, allá en Oklahoma, en Tennessee, en otros estados en los Estados Unidos mexicanos, al respecto de prohibir los espectáculos drag queens, haciendo alusión que son un mal ejemplo para las niñas y los niños, y haciendo alusión que es un espectáculo que tiene que ser solo para mayores de edad. Y al respecto hay que dejarlo muy claro. Ok, hablan que es un mal ejemplo que personas drag queens lean cuentos, pero no es un mal ejemplo en la omnipresencia, como lo es un país tan doble moral y tan culero y mierdero como Estados Unidos, al respecto de la religión, que le introyectan la religión hasta el tuétano, te la introyectan como omnisciente y omnipresente en Estados Unidos. O sea, el que bauticen en contra de su voluntad menores de edad, eso sí es un buen ejemplo. El que lleven en contra de su voluntad menores de edad a las iglesias, eso es un buen ejemplo. Que les metan desde muy pequeñas y pequeños esa teoría, porque es solamente una teoría, con su libro mágico musical llamado Biblia, al respecto del cielo y el infierno, eso es un buen ejemplo. Que les introyecten al respecto de la aportación de armas, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso es omnipresente casi allá, la aportación de armas está muy generalizado. Eso sí es un buen ejemplo, la aportación de armas. Es un buen ejemplo la lucha libre, por ejemplo. Violentarse, pegarse, ¿por qué? ¿Por deporte? Ese es un buen ejemplo. Habría que cuestionar todas estas preguntas también.
respecto a las religiones, respecto a los deportes, respecto a la aportación de armas. Si es buen ejemplo, por ejemplo, perdón el pleonasmo, en México, dejemos a un lado la mierda de Estados Unidos, pero de México, si es un buen ejemplo, el hecho de que en México hay una normalización de los narcocorridos, de la cultura del narco, es un buen ejemplo para las niñas y los niños la cultura del narco que está normalizada. Es un buen ejemplo, vuelvo a lo mismo, a que te bauticen en contra de tu voluntad, que te introyecten como omnisciente, omnipresente, como única verdad absoluta a las religiones. Ese es un buen ejemplo. Pero el hecho de que personas con un alter ego hiperfeminizado acudan con menores de edad acompañados de adultos además, para que no digan que los vayan a violar, porque luego dicen que las drag queens son un peligro y es una pendejada, porque todas las personas pueden ser peligrosas de alguna u otra manera y eso va más allá de cómo te veas y cuál sea tu orientación sexual. Lo vemos en las religiones, cuántos abusos sexuales ha habido a lo largo de la historia y sigue habiendo. Y están disfrazados como con sotana y están disfrazados como ovejitas, pero son lobos, viejos lobos. Entonces, el hecho de que las personas drag queens estén leyéndoles cuentos, ¿es un peligro? No lo es. Lo que sí es un peligro es el prejuicio y el odio que están difundiendo al respecto de las personas drag queens. Lo que sí es muy peligroso es el odio irascible, injustificado al respecto de las personas drag queens que están difundiendo y difundiendo y difundiendo cada rato. Lo que sí es muy peligroso es ese odio contra lo diferente. Es ese odio contra las disidencias sexuales donde su base y su fundamento son los prejuicios, son la ignorancia. La ignorancia, los prejuicios. Nada más. Porque el hecho de que personajes drag queens acudan a leer cuentos, en absoluto van a feminizar a los niños, en absoluto son un mal ejemplo y en absoluto no quiere decir que no sean personas que no tengan valores o principios. Y que no sean personas que no tengan familias y que tengan vínculos interpersonales y que den afecto y que den amor y que den respeto. Todas las personas tienen derecho a expresarse y eso, lo que está sucediendo nuevamente con el tema de las personas drag queens, es solamente odio puro, cimentado en la ignorancia y en el prejuicio. No hay más, no hay más, porque si cuestionamos otros movimientos sociales y si cuestionamos digamos que actividades que realmente son un mal ejemplo. Les puse hace un rato, por ejemplo, la lucha libre. Para mí es un mal ejemplo. Y no solo para mí, para muchas personas lo es porque es un deporte violento. Lo es también las religiones, son muy violentas y hacen mucho daño porque se te introyectan o te las introyectan como verdades absolutas. ¿Y a poco las están prohibiendo? Al contrario, dicen, hay la ley de libertad de culto. Ok, cada quien tiene libertad de culto, pero cuando obligas a niñas y a niños a acudir a la iglesia y les introyectas como verdad absoluta cuando van creciendo, te darás cuenta que les estás haciendo mucho, mucho daño. Mi nombre ya es Bustamante, gracias a quienes ven este video, gracias a quienes lo comparten. Les envío un abrazo fraterno a quien me ven el día, en la tarde, en la noche, que estén muy bien, un abrazote.